Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En el próximo bloque, en los dos próximos, tercer, cuarto bloque, vamos a estar con Robert Silva, presidente de COICEN, hablando de todo lo que está generando la reforma educativa. Se viene ya hay un ambiente de conflictividad que va a ir empeorando, todo parece indicar. Pero en este primer bloque tenemos el gusto de estar con el economista Gabriel O'Donnell. Muchas gracias, Gabriel, por estar. Gracias, Gabriel, por la invitación. Gabriel, este salto o esta llegada de la inflación a un 10%, ¿no? 9,90 y pico, ¿es un fenómeno coyuntural? ¿O uno puede esperar que ahora empecemos a tener dígitos inflación de 2 dígitos como hacía tiempo no teníamos? No, yo tengo la impresión de que por diversas circunstancias este aumento de la tasa de inflación que ha tenido lugar a lo largo de este año está fundamentalmente explicado por un shock de precios que el país recibió, y como es una economía con una inercia inflación, o sea, con mecanismos que están activados que propagan este tipo de shocks y los perpetúan en el tiempo, esto se prolongó por un periodo más largo. Pero yo tengo la impresión de que por distintas circunstancias, a partir del primer trimestre del año que viene, sobre todo a partir de dejar atrás en 12 meses la inflación alta de febrero y marzo, vamos a ir convergiendo a tasas más parecidas al 8%, lentamente, para terminar el año que viene en torno al 8, como te decía, por ciento, y converger al 7,5 al final de esta administración. O sea, no vamos ni a consolidar estas tasas de casi 2 dígitos, ni tampoco vamos a converger a la tasa de inflación que el Poder Ejecutivo aspira, que es por debajo del 6, vamos a quedar en la vieja tasa de inflación del orden del 7,5-8%. Esto que decías del precio de las materias primas, ¿no? Está entrando muchos dólares, ¿no? ¿Hay algún estudio, digamos, sobre cómo juega el equilibrio de un dólar un poco bajo, pero a la vez materias primas con altos precios a los exportadores? ¿Cómo dirías vos que está haciendo esa doble condición, positiva o negativa? Venimos de un 2021 y primera mitad del 2022 muy favorable para el sector exportador, porque se combinaron precios extraordinariamente altos, en particular en la carne, en la soja y en algunos otros rubros, pero a su vez con unos rendimientos de la producción muy elevados. La cosecha del año pasado fue muy buena porque las condiciones climáticas fueron muy buenas. Y eso permitió, que el sector exportador, en base a esas razones, pudiera soportar una evolución del dólar que no era favorable. Entonces, hasta ahora ha habido un equilibrio, y esa es la razón por la cual yo diría que hasta hace 2 meses estábamos en condiciones de decir que el sector exportador, si bien no estaba teniendo el tipo de cambio que deseaba, y si bien la trayectoria del dólar era una trayectoria inusual a nivel global, por ahora no significaba un problema para la rentabilidad del sector. No obstante eso, a partir justamente de los meses de junio, julio, cuando la política monetaria en Estados Unidos claramente cambió de orientación, cuando en China se consolidó la desaceleración y cuando los efectos sobre la actividad en Europa volvieron a la actividad hacia adelante como más tensionada, hacen que el escenario por delante no va a ser el mismo, y por lo tanto ahora sí que el dólar, en este nivel en el que se encuentra, va a constituir una restricción visible, palpable para el sector exportador. Hasta ahora no lo ha sido, pero claramente a partir de los frenos que han tenido lugar, sobre todo en los últimos 2 meses, eso va a sentirse. No encuentro la palabra. ¿Es normal? ¿Está bien que siempre que se hable de la rentabilidad se enfoque tanto en el dólar y queden como invisibilizados otras cuestiones como como los costos internos, como la productividad, ¿no? O sea, siempre nunca hay un debate tan firme como con no sé si entendés lo que te quiero decir. No, sí, está perfecto lo que decís. Y yo diría que está muy bien la pregunta, porque en realidad, en el fondo, el hecho de que nos focalicemos en el dólar es precisamente la consecuencia de las dificultades que tenemos para cambiar los fenómenos relevantes de la competitividad. Efectivamente, Uruguay tiene oportunidades de hacer las cosas mejor en materia de eficiencia, en materia de productividad, y por lo tanto hacer que la relación entre lo que se paga por algunos servicios o por algunos productos internamente guarde más relación con la contribución que esos bienes o esos servicios generan. El tema es que muchas de esas actividades o muchas de esas ineficiencias, si tú querés, están acumuladas en sectores
cuyas reformas o cuyos cambios son difíciles de arbitrar. Hay mejoras, oportunidades de mejoras en el sector combustible, en la energía en general, pero en particular en el sector combustible, en el sector transporte, en algunas áreas del Estado donde al final esos costos se revelan en presión fiscal elevada, y por lo tanto Uruguay tiene una agenda por delante de mejoras que deberían dar lugar a mejoras de competitividad no extraordinarias. Este país no va a ser nunca un país barato por muchas circunstancias, es un país chico, es un país con preferencias por la cohesión social, y por lo tanto eso supone que ni el Estado va a ser un Estado pequeño, ni las ganancias de escala van a poder tener lugar como para que el sector, digamos, proveedor del sector exportador se vuelva muy eficiente y muy competitivo en términos de costos. Sí, pero no obstante ello hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Como esas cosas son difíciles de implementar o se van haciendo de manera muy lenta, el eje, digamos, de la competitividad siempre termina estando en manos de cuánto vale el dólar, y a su vez es un país donde el dólar juega un papel tan relevante en la historia que sigue siendo una variable dominante para quienes toman decisiones, forman expectativas. Y esa es la razón por la cual discutimos mucho sobre el valor del dólar. En el fondo porque somos una economía de doble moneda, y por lo tanto una economía de doble moneda supone que relevante además como en estos términos. El sector exportador vende en dólares y por lo tanto el valor del dólar es muy relevante, pero sus costos de muchas actividades en el sector no transable, esencialmente, como las que mencionaba recién, están generalmente movidas por la dinámica del peso. Entonces, si el peso y el dólar tiene una evolución bastante dispar, como ha ocurrido en los últimos 2 años, donde la inflación no baja del 8% y además se ha aumentado un poco, y a su vez el dólar se ha depreciado en Uruguay, o sea, se ha fortalecido el peso, bueno, eso es una dinámica de precios que no es sostenible para el sector exportador, salvo que, como hasta ahora, tuviéramos unos precios muy favorables y una situación de rendimientos muy, muy positiva, pero esos son eventos que no dependen de nosotros y además no son sostenibles en el tiempo. Claro, esos efectos no dependen de nosotros, pero hay algunos que sí dependerían, como por ejemplo hacer las reformas necesarias para mejorar la productividad, por ejemplo. O sea, sí, estoy pensando en lo más obvio, la reforma educativa, por decirte algo. Absolutamente. Yo creo que Uruguay tiene largamente una serie de reformas pendientes que deberían contribuir a mejorar el capital humano de manera tal de hacerlo más productivo, pero al mismo tiempo darle más habilidades y más elementos para que las personas se ganen bien la vida, digamos. ¿Cuáles son esas reformas? Las reformas claves, en mi opinión, sí, están en el sector educativo, sí, están en fortalecer la gestión macroeconómica, donde la reforma de la seguridad social es un elemento clave, y están las reformas en algunos sectores cuya formación de precios es costosa. Yo creo que hay una reforma en el sector salud para mejorar el sistema de gobernanza y mejorar los incentivos que están allí, de manera tal de que no exporte carestía a través de la presión fiscal. Hay reforma en el sector combustible, que tiene que ver no solamente en la producción, sino también en la distribución. Todas ellas, o si vos me decís, cada una de ellas individualmente va a mover la aguja en términos de convertir al Uruguay en un país mucho más competitivo y mucho más barato. No. Lo que yo creo que son todas ellas en su conjunto, ordenadas en el tiempo, deberían dar lugar a que la relación entre lo que se paga por esos servicios o por esos productos y lo que se obtiene a cambio en términos de calidad mejora sustancialmente, lo cual debería ser al país más competitivo en términos internacionales. Pero no un gran salto. No. ¿Estamos condenados a ser lo que somos en ese sentido? Bueno, a ver, Uruguay es un país de renta media, que tiene unos estándares de convivencia y de cohesión social y de protección social para lo que es la región relativamente aceptables, cuando dejo de lado, un tema que vos siempre insistís, esas 300.000 personas que hace muchos años, 30, 40 años, no están dentro del sistema. O sea, aquí hay un conjunto de personas que el sistema de protección social, ni el seguro de desempleo, ni las asignaciones familiares, ni la tarjeta de seguridad social, las logran capturar de manera, ni siquiera las políticas de empleo activas, las logran capturar de manera más o menos permanente, y eso hace que la marginación en algunos lugares de la ciudad, del área metropolitana, el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la pobreza infantil, tienen que ver con esto, porque es en ese núcleo duro donde el Uruguay no protege. Entonces, si yo excluyo eso, el resto de la sociedad
que somos los otros 3 millones de habitantes, yo diría que cuando uno mira a largo plazo, no es una sociedad que uno debería poder decir en términos comparados que no es... que no tiene un adecuado contrato social. O sea, el sistema de convivencia que nosotros tenemos definido con el sistema de partidos políticos, nuestra justicia, nuestras instituciones, es perfectible, siempre es mejorable y creo que ese proceso siempre está, pero no es un país que esté al borde de un colapso en términos de desigualdad o en términos de distribución del ingreso, en términos de insatisfacciones genéricas de la gente. ¿Dónde tenemos un problema? Tenemos un problema en la pobreza, con la niñez y de la adolescencia, tenemos un problema con la seguridad que está asociado con esto, y tenemos un problema con que deberíamos ser un poco más competitivos. Eso requiere un programa de reformas que ha sido largamente postergada. Yo diría que desde, por lo menos desde hace 11, 12 años, no hemos hecho reformas sustanciales que permitan mejorar, por un lado, el clima de convivencia y por otro lado, nuestra competitividad internacional. Y eso nos tiene al influjo de la buena suerte internacional. No estamos al borde de un colapso, pero por un lado, esos pocos hacen un ruido grande en términos pero aparte es injusto, no solamente es que hagan un ruido grande, está muy bien, no está bien que nosotros nos sintamos como no formamos parte de esa gente. Yo creo que vos sos una persona de las que más lo señala esto. Está muy bien, Gabriel, pero a ver, yo te iba a decir que hacen ruido grande y la, digamos, la influencia progresiva. Hemos visto cómo el fenómeno del narcotráfico está rozando algunos aspectos de la institucionalidad, ¿no? Muy Correcto. levemente. Pero además a eso, uno, me parece, no puede comparar el proceso que se vivió en los últimos 50 años con el que se puede vivir en los próximos 25, porque la tecnología y el impacto sobre el empleo van a ser totalmente más brutales, más acelerados, ¿no? Entonces no estamos al borde del colapso, no va a pasar mañana, pero no nos encaminamos hacia un problema. Yo creo que si Uruguay no es un poco más ambicioso en algunas de estas reformas pendientes y en imaginar los desafíos que el nuevo mundo le está poniendo por delante, efectivamente este buen desempeño de los últimos 30, 40 años, en términos relativos, o sea, no es un espectacular desempeño, pero no es un mal desempeño comparado con la región y comparado con nuestro pasado. Creo que si no hacemos esas cosas, efectivamente podemos estar expuestos a tener un deterioro de nuestro clima de convivencia y de nuestras condiciones de vida, producto de que los desafíos que hoy están arriba de la mesa, la geopolítica global, la idea de que el mundo va abierto y que nosotros nos abrimos y es el único camino posible, la idea de la integración regional, la idea de que las instituciones nuestras son impolutas, o la idea de que somos un país con relativas estándares de educación que nos hacen tener una clase media elevada, todas esas cosas están amenazadas si nosotros no aceleramos nuestro ritmo de reformas. Y más allá de lo que se hace, hay algunas cosas que se están dejando de hacer. Por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con que se suspenda el pago de la asignación familiar a quienes no mandan a sus hijos al colegio? Bueno, esa es una discusión bien interesante. Yo en principio no estoy de acuerdo. Creo que las transferencias condicionadas son muy importantes, pero si bien no soy un experto en el tema, es un tema muy complejo, sí. Tengo la impresión que la población que está cubierta por asignaciones familiares tiene un nivel de vulnerabilidad en el cual la suspensión de esa transferencia puede comprometer aún más las condiciones de vida de esas personas, y ese es el bien supremo que hay que cuidar. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda estudiar, mejorar los mecanismos de incentivos para que esas personas que reciben esa transferencia tengan algún mecanismo de evolución, de compromiso con la sociedad que sea distinto. Eso hay que pensarlo. Yo creo que la reacción de decir no le transfiero, por más que legalmente haya una posibilidad de hacerlo, a las personas que mandan a sus hijos a la escuela, creo que no es la solución, y que creo que lo único que va a hacer es aumentar un problema hacia adelante, digamos, porque vamos a marginar más, vamos a enguetizar más esa población, vamos a alejar lo poco que pueden esas personas mantener de contacto con el sistema formal y de convivencia que tenemos, y al romperse esos vínculos, volver para atrás es muy difícil. Como dice mi colega y amigo Matías Brum, entrar en la pobreza es algo muy fácil, salir de ella es algo muy complicado, y eso es una cosa de la que los economistas que no somos del área expertos en tema de pobreza tenemos que aprender mucho. Hay que reflexionar mucho y ser muy cuidadosos en los pasos que uno da, en las medidas que uno toma para atacar estos problemas, tanto cuando uno quita un estímulo como cuando uno agrega, porque los efectos maduran lento, no se ven rápido, y a su vez las consecuencias negativas de una quita pueden ser extraordinariamente rápidas y agudas.
Volvamos al tema de la inflación, el impacto sobre la recuperación del salario real. Bueno, el salario real, como tú sabes, cayó aproximadamente 4 puntos desde que se inició la Sí. pandemia hasta el 30 de junio aproximadamente, con las medidas que el Poder Ejecutivo promovió a partir de abril de este año, y hay un inicio de recuperación del salario real a lo largo de este segundo semestre, pero muy moderado. Pero igual a fin de año, cuando lleguemos a cerrar el año, nuestro salario real va a estar todavía por debajo del nivel prepandemia en 4 puntos, o sea, no va a haber iniciado su recuperación, con lo cual el gobierno tiene por delante un desafío importante, que es cómo cumplir con el compromiso de recuperar los salarios en un contexto en el cual la inflación va a ceder, pero mucho menos de lo que el propio Poder Ejecutivo piensa. Así que en la próxima ronda salarial que vamos a tener en junio, va a haber que definir con mucho cuidado y mucha precisión cómo se recuperan esos 4 puntos, porque va a suponer que hay que recuperar 2 puntos el 2023 y 2 puntos el 2024. ¿No lo ves al gobierno cumpliendo con la promesa de una recuperación del salario real? No, justamente, yo creo que, a ver, nuestro sistema político es muy sensible a honrar compromisos asumidos, en particular cuando esos compromisos asumidos tienen impacto social, con lo cual creo que el objetivo que va a perseguir el gobierno a como dé lugar es conseguir la recuperación del salario real, y va a promover pautas y va a alentar que haya pautas de negociación salarial que vayan en esa dirección. Lo que creo que va a resignar a consecuencia de esto primero Sí. es el objetivo de la inflación. O sea, así como el gobierno pensaba que iba a llevar la inflación por debajo del 4 al final de este periodo, después cambió esa meta a debajo del 6, yo creo que no va a cumplir ninguna de las dos metas, va a estabilizar una inflación en torno al 7,5%. Y eso va a ser digamos, el objetivo que va a resignar. El que no va a resignar, o va a intentar evitar a como dé lugar resignarlo, es el compromiso de no perder el salario real. ¿Y cómo encaja en esto la medida del Banco Central de aumentar las tasas? Bueno, el Banco Central ha venido aumentando la tasa, básicamente, esta es una controversia que tenemos los colegas, Sí. Transmitiendo la señal de que la inflación, que empezó a aumentar a partir del mes de febrero, era un problema en un contexto en que la economía crecía. Y esa señal lo que ha hecho es mostrar la vocación del Poder Ejecutivo, del Banco Central en particular, de llevar a la inflación abajo del 6% en algún momento. Lo que pasa que no ha convencido a los agentes económicos, tanto a los analistas como a los empresarios, porque las expectativas no se han modificado, de que eso lo va a lograr. Entonces, el Banco Central lo que intentó hacer, si vos querés, es una política monetaria muy contractiva, en línea con su meta de inflación, para poder mostrar que tenía un compromiso con la inflación, pero al mismo tiempo también como una forma de combatir o intentar evitar que el shock de precios que el país recibió entre febrero y marzo por el aumento de los combustibles y otros precios que tuvieron lugar, aumentaron mucho en el inicio de la guerra, se propagara mucho más. O dicho en otras palabras, nosotros no sabemos cuál sería la tasa de inflación que tendríamos hoy si el Banco Central no hubiera tenido el comportamiento que tuvo sobre la tasa y esos efectos se hubieran canalizado sobre el dólar. Posiblemente nuestra inflación estaría un poco por encima. Con lo cual uno podría decir, el Banco Central es el responsable parcial de que el dólar de que el peso se haya apreciado, sí, pero también es el responsable parcial de que la inflación no se haya disparado más, y por lo tanto cuando llegue el mes de febrero o marzo y la inflación haya cedido un poquito por razones circunstanciales y de calendario, yo creo que es el momento en el que el Banco Central va a aflojar y va a decir, bueno, ya no llego a la meta que me establecí, voy a incumplir el objetivo de llevar la inflación por debajo del 6, voy a converger al 7,5 y va a empezar a relajar el objetivo de tasa de interés. Pero de aquí digamos, a febrero creo que no lo va a hacer. Y yo creo que el problema que hemos tenido aquí, esto me parece que es importante, el Poder Ejecutivo el Banco Central se metió en un programa desinflacionario, en una estrategia desinflacionaria sin un programa, sin un plan. Lo que tenía era, lo que hizo fue modificar el régimen de agregados monetarios al régimen de tasas para volverse más transparente, hizo un ajuste fiscal que era por otras razones y a su vez tuvo la oportunidad de que los salarios se ajustaran a la baja como consecuencia de la pandemia. Eso entendió que era materia prima suficiente como para poder darle un golpazo a la inflación y entonces diseñó una estrategia monetaria en esa dirección. El problema es que tuvo la mala suerte de que los precios y algunos precios internacionales golpearon, y en una economía fuertemente indexada, donde no se había trabajado sobre la desindexación, la inflación se te metió. Yo creo que en Uruguay bajar de un objetivo de bajar la inflación del 8 al 6 o al 4% es controversial que sea relevante,
Pero si lo vas a hacer, lo que tenés que tener es un programa de dolarización, un programa de actuar sobre el nivel de precios, un programa que actúe sobre la indexación de algunos procesos de formación de precios como son los combustibles o los salarios, y a su vez tener una política monetaria activa. Lo que el Banco Central, lo que me parece que este Poder Ejecutivo hizo es solamente tomar y además tener una política fiscal consistente. El gobierno lo que hizo simplemente fue, por razones diversas, tirar 4 o 5 cosas sobre la mesa sin coordinarlas adecuadamente, sin una visión estratégica, y tenemos un resultado intermedio, digamos. Déjame una tanda y ya volvemos. Sí, claro. Presenta Inco, FNC, Cutsa. Pronto, con pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, el mejor programa de beneficios. Soy Santander. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, que te brinda todo para hacer el examen médico de la libreta de conducir sin demoras. Reserva ahora en swat.com.uy. Y UTE,